Gloria a Dios. Abramos nuestras Biblias en la carta del apóstol Pablo a los Romanos, en el capítulo número 10. Capítulo número 10, verso 17. Es solo un verso el que vamos a leer aquí. Amén. ¿Lo tenemos? Amén. Dice la palabra del Señor, el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, dice en el capítulo número 10, verso 17, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Amén. Que el Señor añada bendición a su palabra en esta noche. Señor, dispone nuestros corazones, nuestras mentes. Señor, aquí estamos. Necesitamos de ti, Padre. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. El tema es superando nuestros temores por medio de la fe. Superando nuestros temores por medio de la fe. Y como texto principal o texto áureo es Romanos capítulo 10, verso 17, que dice que la fe es por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. Amén. Entonces, la fe es la certeza de lo que se espera. O sea, usted tiene la esperanza puesta en algo y usted tiene la certeza, usted está seguro de que va a ocurrir. La certeza de lo que se espera, y la convicción es que yo estoy convencido, yo estoy firmemente creyendo algo que no se ve, pero que sí puede ocurrir. Entonces es la convicción de lo que no se ve. No tengo que tenerlo enfrente para creer. No tengo que tenerlo enfrente como algo tangible o visible para saber que existe, que es o que ha sido prometido. Amén. Bajo ese contexto, el tema es superando nuestros temores, porque todos tenemos temores. Todos tenemos temores. A cierta edad llegan los temores de la vejez. Tenemos temores de perder el trabajo. Como jóvenes, a veces tenemos temores porque perdemos el rumbo hacia dónde nos queremos dirigir. A veces no es claro y muy definido lo que pretendemos como jóvenes. Hay influencia de los padres, de los amigos, etcétera, pero a veces tenemos temor incluso al fracaso. Tenemos temor a fracasar. Fracasar en diferentes áreas. Fracasar en algo del estudio que se puede dar, fracasar a no dar el ancho o dar las capacidades para un trabajo, fracasar como padre, fracasar como hijo, fracasar como esposo, como esposa. Entonces surgen temores, en todos y en cada uno de nosotros hay temores. También hay que agregar los temores que nos somos sometidos por una sociedad cambiante. Una sociedad que no debe ser sorpresa para nosotros, pero es decadente, mala y perversa, que va cerrando un ciclo en los planes de Dios, pero donde nosotros nos encontramos en medio y a veces tenemos temor a eso, temor a la violencia, temor a la maldad. Entonces surge todo esto, pero ¿qué nos debe de mantener a nosotros los creyentes, los cristianos, firmes, convencidos? Con esa certeza que habla la palabra de Dios en Hebreos. Es el oír la palabra de Dios y creer a la palabra de Dios. Porque dice que la fe viene por el oír. Fíjese bien, es por escuchar. Nosotros al escuchar es que
viene la fe, es detonada la fe en nosotros. Si nosotros nunca hemos oído nada del Señor, no podemos tener fe en las cosas del Señor. Dice el oír, pero también el oír es detonado por medio de la palabra de Dios. Amén. Pablo pudo tener revelación de la palabra de Dios, ¿verdad? Hasta que él estuvo atento a las palabras del Señor Jesús, a la palabra de Dios. Él había estudiado, él se había preparado, él indagaba, él leía, él se coronaba como doctor de la ley, pero era necesario un detonante importante para la vida de este hombre y cambiar de su forma de pensar, cambiar de su forma de actuar, y para eso era necesario oír la palabra de Dios, aunque la estudiara, ¿verdad? Porque hay una diferencia. Pero bajando al área común nuestra, ¿verdad? Las personas no llegamos a la fe a menos que escuchemos la palabra de Dios, y cuando esto ocurre es el Espíritu Santo el que despierta respuestas en nosotros, dentro de nosotros, y al despertar esas respuestas entonces detona, o sea, activa la fe, y es por medio de la fe que nosotros debemos de caminar en este evangelio precioso que el Señor nos ha dado. Es a través de la fe. Es la única forma de poder sobrevivir. Lo vamos a ilustrar a través de un hombre de la Escritura. Vamos a trasladarnos al libro de los Jueces, en el capítulo número 6, y lo vamos a ver a través de Gedeón. En el capítulo 6 del libro de los Jueces, del verso 1 al 6, vamos a leer, dice: los hijos de Israel, verso 1, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. Verso 2, y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos. Subían y los atacaban, y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza. Y no dejaban qué comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos y sus ganados, y venían con sus tiendas en grande multitud, como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables, así venían a la tierra para devastarla. De este modo empobrecía Israel en gran manera, por causa de Madián. Y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Hasta ahí lo vamos a dejar. Entonces, el escenario que plantea el libro de los Jueces en este capítulo es que los hijos de Israel comienza y dice, pecaron contra Dios. Hicieron lo malo ante los ojos de Dios. Y eso trajo consecuencias. Aquí dice que Jehová los entregó. Es decir, no es que Jehová vino y los agarró y se los dio a los madianitas, sino que lo que habla es que permitió que experimentaran el fruto de su alejamiento, el fruto de su pecado, el alejamiento del culto de Dios, de la adoración a Dios, de la búsqueda de Dios, de ser el guía y ser el soberano y ser su rey. El Señor se vio desplazado por este pueblo de Israel, y entonces viene el Señor y permite, ¿verdad?, que ocurran eventos que vinieron a poner al pueblo de Israel en aflicción. Madián es todo aquello que nos aflige. Hacía que el pueblo de Israel se escondiera en cuevas, y hiciera fortalezas en los lugares, dice que hacían fortalezas en los lugares altos.
habla del temor que había desarrollado el pueblo de Israel a causa de la maldad de estos que venían y los dejaban sin nada. Hoy como pueblo podemos decir lo mismo. Hay madianes, ¿verdad? Hay quienes nos quieren quitar el fruto de nuestro trabajo. Hoy tenemos que poner portones y poner vigilancia porque hay madianitas. Hoy vivimos encuevados, ¿verdad?, de ciertas horas a ciertas horas porque hay temor en nosotros. Aquí dice que estos venían como langostas y los estaban esperando y los rodeaban, y cuando ellos medio desarrollaban las cosechas, se las quitaban. No les dejaban cosechas. Estaban muriendo de hambre el pueblo de Israel, tanto así que le llevaban hasta el ganado. Ovejas, vacas, cabras y todo se lo llevaban. Solo vivían de quitarle al pueblo de Israel, y el pueblo de Israel se había tenido que internar, tenía temor. Eso es lo que plantea, tenía temor. Pero llegó un día en que ellos, en medio de ese su temor, le clamaron a Dios. Un día ellos despertaron y se dieron cuenta de que ese temor podía ser superado con la ayuda de Dios, y le clamaron al Señor, porque apretaba el zapato, porque apretaba la necesidad, porque ya era demasiada el hambre, porque había temor de la muerte de sus hijos, de la muerte del pueblo, de la muerte de sus esposas, de sus seres queridos. Había temor, y estos que se enseñoreaban sobre ellos estaban destruyéndolos completamente. Vivir en la zozobra, vivir en la aflicción, vivir pensando que un día podían aparecer era tremendo. Vivir con esa angustia de que cualquier momento lo asaltan a uno es tremendo. Entonces ellos le clamaron al Señor, y vino el Señor y les dio respuesta. Lo primero que hizo el Señor en el verso 7, cuando dice: y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, o sea, a causa de aquellos que les generaban el temor. Verso 8, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo así, el cual les dijo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre. Os libré de la mano de los egipcios y de la mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché de delante de vosotros y os di su tierra. Y os dije: yo soy Jehová vuestro Dios, no temáis a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido a mi voz. Amén. Entonces viene el Señor y les manda un varón profeta, y el varón profeta les predica, les da un mensaje, y el mensaje del varón profeta es recordar lo grande y maravilloso que ha sido Jehová con ese pueblo de Israel, en este caso con sus padres. Ha sido grande el Señor con ellos, les ayudó en una forma sobrenatural, les hace promesa de ser su Dios y de ayudarles en todo, siempre y cuando ellos permanezcan fieles a Jehová, y también les habla, fíjese bien, de que no tengan temor. Toca ahí la raíz de un mal. Le dice: no tengan temor a los dioses de los amorreos, no les tengan temor, porque yo soy Dios, y esta tierra que yo les he dado, en donde ellos habitan, ¿ya?, esta tierra que yo les he dado, yo soy su Dios, y yo los voy a proteger. Amén. Pero, ahí viene el pero, no habéis obedecido. Amén. Entonces, el mensaje de la predicación ahí terminó para todos los israelitas. Y eso debió ser suficiente al oír, ¿verdad?, la palabra de Dios debió ser suficiente para que todo ese pueblo se volteara
en la búsqueda del arrepentimiento, en la búsqueda del Señor, como lo vemos en el caso cuando predica Jonás en la tierra de Nínive, en la ciudad de Nínive. Un mensaje corto y todo el mundo entiende el mensaje y rápidamente es tocado al arrepentimiento para alcanzar el perdón o la misericordia de Dios. Mas no es el caso, lastimosamente. En el verso 11 tiene que venir el Señor y se presenta como el ángel de Jehová. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encima que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita. Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Gedeón le respondió: Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Amén, hasta ahí lo vamos a dejar. El Señor mandó a un profeta, a un varón, y les dio el mensaje. Les recordó justamente lo que está tocando ahora Gedeón. Pero dos cosas: o Gedeón pasó de noche en la predicación del profeta, ¿verdad? O no llegó, porque toca lo mismo y la actitud es el problema. Es una actitud derrotista. Gedeón tiene una posición derrotista. De hecho, está viendo cómo esconde ahí el trigo, porque está haciéndolo en los lagares, que eran las piscinas donde las pozas o pocetas que hacían, donde se hacía lo de la uva. O no era tiempo de uva, o los madianitas le habían dado jaque a todas las uvas. Entonces los lagares estaban solos, y entonces ahí se escondía él, ¿verdad?, para preparar el trigo. Ahí estaba escondido. Eso es como que cuando el día que nos pagan, ¿verdad?, agarramos la fichita que nos han dado y la metemos en un calcetín de un lado, la metemos en el otro, y la estamos escondiendo, ¿va?, porque vamos afligidos de que vamos a tener que ir en el bus, y no podemos ir con las dos manos en las bolsas así, ¿va?, porque los hombres necesitaríamos 4 manos, ¿va?, como pulpos, para taparnos, porque tenemos temor. Lo hacemos escondido. Pero viene Jehová mismo y se le presenta a Gedeón. Se le presenta a un hombre común y corriente. Y más que un hombre, a un joven común y corriente. Tan corriente que ni siquiera recordaba el mensaje que había dado el profeta. Así es el Señor. Y el Señor llega a donde él y le dice el Señor: varón esforzado y valiente. Vamos a ver todo lo que le dice el Señor. En el verso 12, el ángel de Jehová, que es Dios mismo, se le apareció y le dijo, fíjense bien, lo primero que le dice: Jehová está contigo. Amén. Jehová está contigo. Eso debe ser suficiente para sentirnos nosotros bien, ¿verdad? Como cuando niños tenemos temor y dicen: aquí está, papá dice, aquí estoy. Entonces eso ya le genera toda la confianza al niño, ¿verdad?, o a la niña. Entonces le dice: Jehová está contigo. Y luego le dice: varón esforzado y valiente. Amén. Verso 14. Y mirándole Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza. O sea, con las fuerzas que tenía Gedeón, no con otras. Con esta tu fuerza. No dice poca, pero le dice: con esta tu fuerza. Y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. Le dice el Señor y lo confronta con una pregunta: ¿no te envío yo? ¿No te envío yo?
Eso es lo que le dice. Y en el verso 16, Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Mire qué tremendo el Señor. Este joven entonces, que experimenta temor, hay una cobardía, hay un temor, hay un derrotismo, no experimentó lo grande y maravilloso que fue Dios con Israel cuando salió de Egipto, ha pasado un tiempo difícil, le echa la culpa al Señor de esa situación, cuando el Señor nos aclara en el verso 1 que es el resultado de nuestros actos, lo que pasamos, en este caso del pueblo de Israel. El Señor le dice que va a estar con él, de que va a ser el salvador de Israel de esa situación difícil. Le dice, no te envío yo, o sea, no le está diciendo, pues hay un gran respaldo detrás de ti para lo que vayas a hacer, para lo que yo te envíe a hacer. Le dice también, ciertamente yo estaré contigo y vas a destruir a los madianitas. Todo eso le dicen a este joven. Pero habían acontecido 7 años de servidumbre bajo esa mano de los madianitas, y habían llevado a Israel al punto más bajo en la parte espiritual. Así que en lugar de anhelar y creer en las cosas de Dios y las promesas de Dios, ellos se habían sumergido y se escondían en cuevas, que eso es un gran símbolo, ¿verdad? El ostracismo es cuando la concha va a ser, el ostracismo es que usted se oculta y no quiere más saber nada del Señor. Eso es el resultado de la poca fe o la ausencia total de fe, de creerle a Dios. Es el resultado también de que este pueblo no veía la mano de Dios, pero ese era como un vicio, porque no veían la mano del Señor, porque no se acercaban al Señor. Eso es bien difícil, porque no nos acercamos al Señor, pero queremos el favor de Dios. El Señor dice, sí, paga el precio de tu arrepentimiento, comenzará un proceso. No quiere decir que al nomás nosotros doblegamos las rodillas, merecemos el favor de Dios. No es así, sino que abre la oportunidad para las misericordias de Dios. Abre la oportunidad. Así el Señor pueda tener misericordia de nosotros, y el pueblo de Israel no había entrado en esa situación, en esa condición. Entonces, ellos habían seguido haciendo lo malo, desviándose de las cosas del Señor, tenían los resultados, y los resultados adversos, en vez de acercarlos a Dios, habían personas como Gedeón. Eso es como que pasemos una situación difícil nosotros, por nuestras malas decisiones, por nuestros malos actos, pero en vez de acercarnos a Dios, conscientes de que le hemos fallado a Dios, conscientes de que necesitamos la ayuda de Dios, entonces lleguemos hasta dudar de Dios. Que lo expresa en el verso 13, cuando dice, y Gedeón respondió, Señor mío, si Jehová está con nosotros, fíjese bien, que era lo que le estaba diciendo el Señor, que Jehová está contigo, le dijo en el 12, ¿verdad? Y él dice en el 13, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado? Diciendo, ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado. Ahí está, mire. Y nos ha entregado en manos de los madianitas. Entonces, el mismo temor, la misma condición derrotista nos lleva a creer mentiras. Nos lleva a creer nuestras propias conjeturas erróneas, porque muchas veces nosotros estamos saboreando hiel,
pero es el resultado de nuestro mal proceder. Pero como no queremos escuchar la voz de Dios, el Señor permite esas dificultades, permite esos desiertos, permite esas aflicciones en nuestra vida, y esas aflicciones no son de muerte, son para acercarnos a Él, porque Él tiene amor y misericordia de nosotros. Pero qué mala actitud de nosotros los creyentes, que al sentirnos apretados en el zapato, al sentirnos en esa dificultad, le echemos la culpa a Dios, o lleguemos incluso a dudar de Dios, y en el caso de muchos de nosotros, del llamado de Dios. El hecho de que nosotros hayamos torcido el camino no significa que Dios se ha equivocado. El hecho de que nosotros nos desviemos y en ese desvío hemos tenido que saborear cosas difíciles, no significa que Dios se ha alejado. Ahí dice permitió, ahí lo entregó, dice permitió, pero el permitir del Señor es para volvernos en sí. El permitir del Señor es tiempo que despiertes, hijo. El mensaje llegó a través de ese varón, de ese profeta, y Gedeón no tomó el mensaje. Para nada. No lo tomó. No lo quiso tomar. Y yo conjeturaba y decía, quizás no estuvo el día que llegó el profeta, o estuvo pero no lo escuchó. Como haya sido, eso nos ejemplifica o nos pone a nosotros en la misma condición cuando nosotros estamos oyendo el mensaje, pero la aflicción es tan grande que estamos oyendo que viene salida de parte de Dios, pero estamos tan afligidos por la situación que no estamos escuchando el mensaje. Hace algunos años les ilustraba de una forma de que una persona se ahogaba y la persona, llega el rescatista, llega el guardavidas, le llaman, ¿verdad? Llega y cuando se acercó a cierta distancia de la persona que se estaba ahogando, le decía, no me vayas a agarrar, yo te voy a sacar. No me vayas a agarrar, el guardavidas, yo te voy a sacar. Pero el que está en la angustia no entiende. El que está en la angustia, en ese momento, él quiere asirse de algo porque cree que se le va la vida, que se va a ahogar, que se va a morir. Y esa es la situación espiritual de muchos de nosotros. Que el mensaje está llegando y el Señor dice, no me vayas a agarrar, pero te voy a ayudar. Y nosotros no estamos escuchando eso, sino que solo estamos viendo que viene alguien a ayudarnos, pero queremos tomarlo ya. Queremos asirnos con todas nuestras fuerzas para librarnos, para salvarnos. Pero al hacerlo, en este caso, se atropella al guardavidas. Porque al agarrarlo, lo inutilizamos y entonces ya no es uno el muerto, sino que son dos. Porque va a venir y lo va a agarrar. Entonces, en algunas ocasiones, tiene que manipular técnicas el guardavidas para librarse de la persona. No es que lo dicen que ahí que lo tromponea en la cara y le pega unas cachetadas y no, sino que el guardavidas al acercársele le advierte, pero si lo llega a agarrar el guardavidas se va a sumergir. No, él no tiene, mire, ese es su ambiente. Este es nuestro ambiente espiritual. Puede ser que alguien aquí se esté muriendo y ahogando y nos vea a todos los demás tranquilos, pero este es nuestro ambiente, entonces no se va a morir. Aquí hay más de un rescatista. Amén. Dele palmas al Señor. Aprovechemos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces, cuando esta persona lo agarra, él se sumerge. La persona en aflicción de ahogarse, al sentir que se sumerge, suelta. Porque siente que se va a ahogar. Entonces el guardavidas le vuelve a decir, no me agarres, yo te voy a sacar, yo sé cómo hacerlo, ¿verdad? Suéltate, relájate, yo te voy a agarrar. Tienen forma de agarrarlo y cómo nadar con él, cómo manipular otro cuerpo en el agua y sacarlo.
conoce las corrientes, conoce cuando una ola rompe, cuando una ola está con la suficiente fuerza como para sacarlo, o si es necesario entrar un poco más mar adentro, o mar afuera, no sé cómo es, más adentro, y dar la vuelta por cualquier otro lado, ¿verdad? En el caso de que no lleven un mecanismo de un chaleco salvavidas u otra cosa. Entonces, él tiene la técnica, tiene todo para ayudarle, pero la persona en su aflicción no reconoce lo que se le está diciendo, no reconoce la instrucción. Y es lo que estaba pasando con Gedeón y con el pueblo de Israel y con muchos de nosotros. Estaban dándole el varón, el que lleva la técnica, el que es experimentado, el que sabe, el que ha aprendido bien porque lo ha mandado el Señor. Entonces les dice, miren, lo sacamos de Egipto, y Egipto era un pueblo, un imperio enorme. No hay imperio moderno comparado con el de Egipto. Si lo que han tenido más éxito pueden tener, ¿cuántos? 100, 200, 300 años. Y esos eran reinados de 1000 años, en dinastías. En dinastías, o sea, heredando uno con otro, y luego pasaba a otra dinastía, y eran miles de años. Eso sí era un imperio. Y el Señor los libró de la mano de Faraón. Y ahora de unos madianitas que molestaban ahí un par de pasajes. El Señor los puede librar. Y ahí estaban los madianitas molestando a estos, y Gedeón y el pueblo de Israel no creían que el Señor les podía ayudar. Había temor en ellos. Entonces viene el ángel, imagínense, el Señor se presenta a él con otra forma de ayuda. Ya no solo recordando las grandezas y llamándolos al arrepentimiento, sino que eligiendo entre medio de ellos a uno de ellos, quizás al más débil de ellos, al que nadie daba 5 por él, aquel que estaba escondido limpiando el trigo ahí en una piscina para que no lo vieran. El Señor se le presenta a él y le da un mensaje tremendo. Le dice que por medio de la mano de él va a librar a ese pueblo. Y entonces, ¿quién? ¿Yo? Si no puedo leer, y me va a ser maestro de la escuela bíblica, y me va a ser maestra de la escuela bíblica, y si a mí no se me queda ni una cita bíblica. Amén. Y le dice el Señor, ante ese temor, Jehová está contigo, les dice. Y le dice también, salvarás a Israel. Y le dice ahí en ese verso 12, varón esforzado y valiente. Y en ese momento no era ni esforzado ni valiente. Eso es como cuando salieron el pueblo de Israel después del cautiverio en Egipto. Mis huestes, ahí vienen mis huestes, dijo, mi ejército, dijo el Señor. Y iban todos harapientos, todos macilentos, ¿verdad? Todos mal comidos, ahí iban todos, y el ejército de Jehová. Mire, el Señor los veía a todos bien preparados, bien entrenados, bien musculosos, bien fortalecidos, con una gran capacidad, con una gran técnica. Los veía bien el Señor. Y viene ahora y a este muchacho le dice, varón esforzado y valiente. No había mostrado eso todavía Gedeón. Lo vamos a ver quizás algún día, o ya lo hemos visto en algunas ocasiones, en el otro capítulo cuando se prepara para el combate. No es el punto hoy. Y gana, obtiene la victoria que el Señor le da. Pero le dice, esforzado y valiente. No es esforzado y valiente en ese momento, pero conforme al llamamiento del Señor, porque si el Señor llama, dice que el Señor equipa, capacita. Entonces, podemos ser aquellos que nunca nos hemos aprendido una cita bíblica con el ejemplo, trayendo el ejemplo que les había puesto de escuela dominical, maestro o maestra, escuela bíblica, perdón, maestro o maestra, pero viene el Señor y aquel
que no tenía capacidad de aprender un texto bíblico, le da el privilegio de poder llevar su palabra. Nada más ni nada menos que a nuestros niños. Y miren qué importancia, ¿verdad? Y entonces usted puede estar diciendo, pero ¿cómo? Si no tengo capacidad, no sé cómo hacer un bosquejo, la escuela es bien exigente, los bosquejos son bien exigentes, a veces me dan un capítulo, hermano, me dan 2 capítulos, hermano, pero yo de esos 2 capítulos no le encuentro ni pie ni cabeza a lo que tenga que armar ahí. ¿Cómo voy a sacar yo? Ni siquiera hallo la idea principal. Amén. Ejercítese, lea, escuche, lea, aprenda, estudie, vuelve a estudiar, vuelve a estudiar, vuelve a escribir, vuelve a escribir. Lo estoy ejemplificando porque sí es necesario. A mí se me quedó grabado un ejemplo del hermano Mauricio. Cuando se recuerdan que ya lo hemos dicho, mandaba a traer a alguien con un canasto donde llevaban carbón. Lo mandaban a sacar agua, anda a traerme agua, le decía. Con un canasto. Y entonces ahí iba el hombre, metía el canasto en el pozo y venía y no llevaban nada. Y le decía, ¿traes agua? No, no traigo nada. Pues la trae, pues. Y volvía a ir. Y viaje y viaje y viaje. Y no traía nada. Y le dice, mire, usted me está mandando a traer agua en un canasto. Le dice, nunca le voy a traer agua. Pero ¿ves cómo está ahora el canasto? Le dijo. Sí, está limpio, le dijo. Ya no hay señas de carbón. Amén. Mire, para usted mismo, maestro o maestra, va a estar limpio. Amén. Va a haber palabra de Dios que ya le va a servir a usted. Amén. Gloria a Dios. Va a haber palabra que ya usted la va a tener, por lo menos para usted. ¿Verdad? Que no se aprendió todo el versículo de memoria, que no puede mantenerlo y sostenerlo en una exposición, pero va aprendiendo. Va aprendiendo. Y el Señor lo ve valiente y esforzado. Amén. Lo ve valiente y esforzado. Entonces le dice, vas a salvar a Israel. Amén. Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo. ¿Con quién está Jehová? Amén. Con todos nosotros, démosle palmas al Señor. Está conmigo, con usted, está contigo. Amén. Varón esforzado y valiente. Aquí es mujer esforzada y valiente. Y Gedeón le respondió, Señor mío, ya lo vimos, ¿verdad? Si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Por qué siguen los problemas en mi hogar, Señor? Me has llamado a servirte. Yo quiero hacer lo mejor para la escuela dominical, yo quiero hacer lo mejor en el servicio del templo, pero sigo con mis problemas, con mis hijos, sigo problemas en mi hogar, con mi esposo, sigo problemas con mi esposa. ¿Por qué, Señor? Yo ya no quiero servirte, Señor, porque lo único que se ha incrementado son los problemas. No estamos viendo al Señor. No estamos viendo al Señor. Entonces estamos como Gedeón. Necesitamos oír la palabra del Señor, ¿verdad? Que el Señor le diga, mirándole Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza, amén, y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Amén. ¿Usted está convencido de que Dios lo ha llamado al servicio? ¿Usted está convencido que Dios le ha dado el ministerio? ¿Usted está convencido de que Dios le ha hecho ese llamado para servir en la obra del Señor? Entonces, si hay convencimiento de que el Señor le ha llamado, entonces usted debe tener la fe, la convicción, la fe de que Él lo va a equipar, de que Él lo va a preparar y de que los problemas, déjeselos en las manos del Señor. Nosotros no somos capaces de salir con todo eso, pero sí somos capaces de buscar al Señor, sí somos capaces de creerle al Señor, que es la parte que nos deja a nosotros. Creerle a Él, encomendarnos a Él,
dejarle el problema a Él, dejar la carga, he hecho toda mi ansiedad sobre Él, porque Él cuida de mí. Entonces, si nosotros echamos toda nuestra ansiedad, todo aquello que nos quita el sueño, todo aquello que nos quita la paz, el gozo, la tranquilidad, la armonía, todo aquello que nosotros sentimos que es carga, si nosotros se lo transmitimos al Señor y seguimos obrando conforme a su palabra y seguimos obedientes, sirviéndole al Señor en el área que nos tiene, el Señor va a dar una respuesta. Él nos va a apoyar. ¿No te envío yo? Y entonces viene y le respondió: ah, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? Hay solo licenciadas y licenciados. Ay, Señor. Y aquí mi familia es pobre en Manasés. Y yo el menor en la casa de mi padre. Amén. Y yo el menor en la casa de mi padre. Es cierto, era el menor, pero también David era el menor. Pero David tenía otra condición. Y hace poco escuchaba que la gente veía en un mensaje escuchaba que la gente veía al gigante, Goliat. Y lo veían tan grande y les daba temor y le hacía que temblara sus rodillas, que golpeaban unas con otras del temor. Lo veían grande. Y decía el predicador, y David lo veía tan grande, pero para no fallar con la piedra. O sea, el blanco era tan grande que sabía que Dios le iba a permitir darle en la mera cabezota, ¿va? En la mera chorontoca, decimos en Salvador. Le iba a dar en la mera cabeza. Y fue el menor, y no fue llamado, y no fue convocado con sus padres, y casi lo daba por olvidado. Tuvo que indagar el profeta si había uno menor por ahí, faltaba alguno. Y lo menospreciaron sus hermanos cuando llegó con los alimentos. Y lo trataron mal y lo quisieron humillar cuando él llegó con un celo por Jehová y por los ejércitos de Jehová, cuando un impío estaba amenazando al pueblo de Israel. Y Gedeón dice: soy de una familia pobre. Y si fuera el Señor le diría: ¿y qué? ¿Y qué que seas de una familia pobre? Es que no estudio porque soy de una familia pobre. ¿Y qué? Esfuérzate. Sé valiente. Tu punto es otro. Tu enfoque debe ser otro. Y como aprendíamos hoy en la mañana, estamos desenfocados de Dios. Astigmatismo, ¿verdad? Espiritual. O sea, no enfocamos al Señor. Lo que veíamos en la mañana. Estamos desenfocados, o sea, lo vemos borrosamente porque no queremos pagar el precio de seguir al Señor como debemos de seguirlo, como Él demanda que nosotros debemos de ser. Amén. Y el Señor, mirándole Jehová, le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió: ah, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor en la casa de mi padre. El Señor tiene por tercera vez que decirle, Jehová le dijo: ciertamente yo estaré contigo, y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. En 3 ocasiones hay refutamiento de parte, hay objeciones, hay pretextos de parte de Gedeón. Y qué misericordia la del Señor, que por más argumentos absurdos que le armemos, el Señor tiene paciencia con nosotros, fíjense. Ninguno de los argumentos que nosotros elaboramos, que creemos que hoy sí yo voy a convencer al Señor que no voy a servir, porque yo soy esto, porque yo soy aquello, porque yo no puedo. Y el Señor, en 3 ocasiones, hablando de las oportunidades que Dios da,
lo estaba considerando y estaba siendo tomado en cuenta por Dios, Gedeón. Y Gedeón, muchacho, no entendía que Dios lo quería tomar en cuenta para bendecirlo. No queremos entender que si somos tomados en cuenta o somos llamados, es porque Dios nos quiere bendecir, porque el primero en ser bendecidos, al ser llamados para un servicio, somos nosotros mismos. Lo demás, todo lo demás es añadidura. Y si nosotros tenemos problemas dentro de lo que sea, dentro de nuestro trabajo, dentro de nuestra casa, donde sea, el Señor va solventando eso poco a poco, conforme a su gracia. Pero hay un precio que pagar, porque ellos, el resultado de las aflicciones con los madianitas era el alejamiento de ellos de parte de Dios. Y eso no lo podía evitar el Señor. No, mañana servimos y ya se nos solventó toda la vida en una familia, cuando hemos sido nosotros los que la hemos destruido 10, 15 años, 20 años. Tenemos que pagar el precio, porque nuestros hijos nos pueden ver ahora en la iglesia, pero si estuvimos 10 años maltratándolos, viendo malos ejemplos, ellos no se van a convertir a la noche de la mañana, porque ya nosotros comenzamos a venir. O porque nosotros ya le empezamos a servir al Señor, ya se debe de solventar todo. No, no es así. Hay un precio que pagar. Hay resultados. Pero lo que garantiza el Señor es que no nos va a dejar solo, que Él nos va a ayudar en todo, que Él nos va a dar las fuerzas, que Él nos va a dar las capacidades para poder salir adelante. Ciertamente yo estaré contigo, le dijo. Amén. Pero había incredulidad en Gedeón. Por eso argumenta en esas 3 ocasiones, pone en duda la ayuda del Señor, no cree que es el mismo Dios, aquel que le ayudó al pueblo de Israel y ahora puede ayudar a él, no lo cree. No se cree capaz, porque es pobre. A veces tenemos palabras o expresiones u oraciones que no debemos de hacer. ¿Verdad? Hace poco me enseñaban una que yo digo, no tengo pisto, no tengo dinero. ¿Cómo es eso? ¿Verdad? Debo de aprender a no decir eso. Amén. Porque estoy aprendiendo a vivir por fe. Estamos aprendiendo, la vida del creyente es vida de fe. Amén. Es una vida que se caracteriza principalmente por fe. Y no estoy hablando de que nos vamos a despreocupar de nuestras responsabilidades, no estoy hablando de eso, sino que estoy hablando de que en medio de todo nosotros tenemos que tener esa convicción en Dios, en la ayuda de Dios. También aprender a vivir cualquiera sea nuestra situación. Que el Señor me ponía un estudio sobre eso, estoy preparando, pero porque en la vida esa vida de fe y esa vida de aprendizaje nos lleva a nosotros a la convicción, ¿verdad? Nos lleva a una convicción, pero en esa convicción lo que viene y se da es una vida en donde nosotros dependemos de Dios, que es al final lo que el Señor espera de nosotros, la dependencia de Él. Está esperando que Gedeón dependa de Él, está esperando que nosotros dependamos de Él, una dependencia. Entonces hay que tener un cambio en nuestra mente y en nuestro corazón hacia eso, y el paso principal para eso es la fe, pero la fe viene por el oír. Entonces, si nosotros escuchamos la palabra de Dios, aquí entonces nos vamos a enterar qué espera Dios de nosotros. Porque ¿cómo sabe usted qué espera Dios de usted? O cómo, mejor dicho, ¿cómo sabe usted qué quiere Dios de usted? Tenemos que oír el mensaje, oír la palabra. Y al oír palabra de Dios, eso va a venir y va a detonar en su vida
esas verdades, esas promesas que Dios ha dado para usted. Amén. Verso, y con esto terminamos. Verso 16, ¿lo habíamos leído? Sí. 17. Y él respondió: yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que tú has hablado conmigo. Ese es el remate de la incredulidad. Amén. Ese es un remate de incredulidad. Pide una señal. Esto es, sin duda, no es lenguaje de fe. Esto no es fe. El joven estaba tan afligido, se había acostumbrado los 7 años a una forma de vida que no creía que podía venir una solución tan repentina o de tan forma sobrenatural por medio de la mano de Dios. Y duda de que sea Dios quien está hablando con él. Qué tremendo, ¿verdad? Cuando llegamos a esos niveles. Cuando Dios dice: te voy a sacar de esa situación difícil en la que tú te encuentres. Y uno dice: ay, Señor, ¿verdad? Si me dieras una señal, ¿verdad? Si me aprobaran el crédito. El Señor está dando, va por una vía y nosotros vamos por otra. Y aquí Gedeón confesó con su boca que no tenía fe en el Señor. Entonces, al no tener fe, estaba aferrándose a una señal. Amén. Y las señales, es cierto, Dios las hace, pero son normalmente para los no creyentes. Las señales son para hacer sacudir los cimientos y el corazón de alguien, para llevarlo, cautivarlo, hacerlo que se enfoque en las cosas de Dios. Lo necesita el incrédulo porque tiene que ver un milagro sobrenatural para poder creer. Pero los hijos de Dios, pero aquellos que hemos caminado en las cosas de Dios, no necesitamos eso. Es suficiente la palabra de Dios. Debió haber sido suficiente el varón que le llevó el mensaje. Mas sin embargo tuvo la oportunidad de dialogar con el mismo Dios, y el Señor en 3 ocasiones le pudo explicar qué quería hacer, cómo lo iba a hacer, y que definitivamente estaba en sus planes considerarlo a él. A ese que se llamó a sí mismo joven de la tribu Manasés, de los más pobres, los menos capacitados. Dijo: yo soy el menos capacitado para esto. ¿Por qué tomará el Señor a nosotros, a los menos capacitados? ¿Por qué el Señor, si conociendo nuestro corazón, porque estoy hablando y sinceramente lo estoy hablando, si había mucha incredulidad en Gedeón, como mucha incredulidad en nosotros, que nos lleva a ser desobedientes, a ser muy calculadores, a sentir rechazo al llamamiento o rechazo a las cosas de Dios? ¿Por qué el Señor, sabiendo que somos así, por qué nos llama? Si hay mejores candidatos, si hay gente muy capaz y gente muy ávida de servirle al Señor en otras esferas, en otros niveles. Yo creo que en todo el pueblo de Israel habían hombres valientes. Ha de haber existido en ese tiempo hombres capaces, guerreros, fuertes, valerosos realmente. Pero ¿por qué considerarnos a nosotros el Señor? ¿Por qué considerar a Gedeón específicamente en el caso? Porque el Señor se perfecciona en nuestra debilidad. Porque así toda la honra y toda la gloria es para el Señor. Porque así no quedan dudas, porque ¿quién mejor testigo o testimonio? ¿Qué mejor testigo que nosotros que decimos: Señor, tú sabes que yo no merezco servirte, Señor?
Y podemos ver no solo la forma sobrenatural del Señor de podernos llegar a utilizar, sino que también vemos la gracia de Dios manifestada en el amor por nuestra alma, por nuestro ser, por nuestro espíritu que no es capaz de salir adelante por sí mismo, y también el amor que tiene en esta miseria de nosotros, que se sigue hundiendo, que se sigue aferrando a cosas que no debe de aferrarse, pero que Él es capaz de sacudirnos de ahí, sacarnos de ese lodo y ponernos en un lugar que no merecemos, pero que Él nos quiere dar. Por eso es gracia. Por eso la infinita bondad y misericordia de Dios se manifiesta en aquellos que no lo merecemos. Y de Gedeón fue tomado como ejemplo. Y de Gedeón fue sacado de allí, de en medio de la nada. Aquel que exponía sus debilidades en vez de hablar de sus fortalezas. Aquel que exponía sus temores. Aquel que exponía su incredulidad. Estaba exponiendo su incredulidad delante de Dios. No creía. No podía entender cómo ese campesino pobre, cómo el Señor lo podía utilizar. No podía entender. Quizás usted, mi hermano, y quizás yo, no hemos entendido a perfección cómo Dios nos puede utilizar o cómo Dios nos quiere utilizar. Pero el mensaje es que al oír ahora que Dios lo quiere utilizar, y que quizás usted no sea digno, pero para el Señor sí es digno, y quizás usted es débil, pero para el Señor usted es fuerte, quizás usted es pobre, pero el Señor lo ve con las riquezas de Él, compartiéndoselas. Usted dice, no soy apto, hay vileza en mí, hay pecado en mí, hay una naturaleza que se revela a las cosas espirituales. Hay en mí una naturaleza que no quiere. Hay algo que oculto porque no quiero de las cosas de Dios. Pero el Señor no pone en evidencia sus debilidades para destruirlo, sino que se las pone en evidencia únicamente a usted para hacerlo sacudir de sus cimientos. Y de que usted considere esa oferta tan preciosa de Dios, de servirle y de crecer en fe, fortalecido a través de su palabra. Que el Señor añada bendición en esta mañana. Hay un paso de fe que tienes que dar, hermana o hermano. No es tu edad, no eres ni vieja ni joven, no eres ni viejo ni joven. Estás en la edad justa que Dios consideró para tu llamamiento, para tu servicio. Así que no hay pretextos, porque Dios es el que capacita. Déjate moldear en las manos del Señor. Déjate moldear en las manos del Señor. ¿Te crees indigna? Me creo indigno. Pero ese Dios de amor perdona cuando confesamos con todo nuestro corazón delante de Él. A nadie más le interesa más que a Él. Salvarnos,
afirmarnos. Y una vez afirmados, afirmar a nuestros hermanos. Y una vez vueltos de donde nos habíamos desviado, afirmar a nuestros hermanos y hermanas. Y una vez vueltos, rendirnos. Y una vez vueltos, seremos fortalecidos, seremos engrandecidos por el poder de Dios. Tú, joven, todo aquel que experimentó temores, todos aquellos que hemos experimentado temores, que no nos hemos sentido capaces y dignos de servirle al Señor, hay una oportunidad. Debe de crecer esa fe en nuestros corazones. Debemos de tener convicción y certeza de todo aquello que no es tangible, de todo aquello que a nuestra mente finita no encuentra respuesta. Mi hermana, mi hermano, hay un Dios que te ama y que no le ha importado tu condición. Hay un Dios que te ama y te ha buscado y no le han importado tus argumentos. Hay un Dios que te ama, que ha visto todo lo que te falta. Pero es un Dios tan rico en todo, que es capaz de llenarte, de darte, para cumplir ese objetivo, no solo en ti, sino que a través de ti, en su pueblo. Bendito seas, Señor. Bendito seas.